Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 14, Nacimiento de María Santísima. Con varios días de anticipación, había anunciado Ana a Joaquín que se acercaba a su alumbramiento. Con este motivo, envió ella mensajeros a Séforis, a su hermana menor Marja, al valle de Zabulón, a la viuda Enue, hermana de Isabel, y a Betsaida, a su sobrina María Salomé, llamándolas a su lado. Vi a Joaquín la víspera del alumbramiento de Ana, que enviaba numerosos siervos a los prados donde estaban sus rebaños, yendo él mismo al más cercano. Entre las nuevas criadas de Ana, solo guardó en su casa a aquellas cuyo servicio era necesario. Vi a María Elí, la hija mayor de Ana, ocupándose en los quehaceres domésticos. Tenía entonces unos 19 años, y habiéndose casado con Cleofás, jefe de los pastores de Joaquín, era madre de una niñita llamada María de Cleofás, de más o menos 4 años en aquel momento. Joaquín oró, eligió sus más hermosos corderos, cabritos y bueyes, y los envió al templo como sacrificio de acción de gracias. No volvió a casa hasta el anochecer. Por la noche vi llegar a casa de Ana a sus 3 parientas. La visitaron en su habitación situada detrás del hogar, y la besaron. Después de haberles anunciado la proximidad de su alumbramiento, Ana, poniéndose de pie, entonó con ellas un cántico concebido más o menos en estos términos: Alabad a Dios el Señor, que ha tenido piedad de su pueblo, que ha cumplido la promesa hecha a Adán en el paraíso, cuando le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. No me es posible repetir todo con exactitud. Se encontraba Ana en éxtasis, enumerando en su cántico todas las imágenes que figuraban a María. Decía: el germen dado por Dios a Abraham ha llegado a su madurez en mí misma. Hablaba luego de Isaac, prometido de Sara, y agregaba: el florecimiento de la vara de Aarón se ha cumplido en mí. La he visto penetrada de luz en medio de su aposento, lleno de resplandores, donde aparecía también, en lo alto, la escala de Jacob. Las mujeres, llenas de asombro y de júbilo, estaban como arrobadas, y creo que vieron la aparición. Después de la oración de bienvenida, se sirvió a las mujeres una pequeña comida de frutas y agua mezclada con bálsamo. Comieron y bebieron de pie, y fueron a dormir algunas horas para reposar del viaje. Ana permaneció levantada y oró. Hacia la medianoche despertó a sus parientes para orar juntas, siguiéndola estas detrás de una cortina cerca del lecho. Ana abrió las puertas de una alacena embutida en el muro, donde se hallaban varias reliquias dentro de una caja. Vi luces encendidas a cada lado, pero no sé si eran lámparas. Al pie de este pequeño altar había un escabel tapizado. El relicario contenía algunos cabellos de Sara, a quien Ana profesaba veneración, huesos de José que Moisés había traído de Egipto, algo de Tobías, quizás un trozo de vestido, y el pequeño vaso brillante en forma de pera donde había bebido a Abraham al recibir la bendición del ángel, y que Joaquín había recibido junto con la bendición. Ahora sé que esta bendición constaba de pan y vino, y era como un alimento sacramental. Ana se arrodilló delante de la alacena. A cada lado de ella estaba una de las 2 mujeres, y la tercera detrás. Recitó un cántico. Creo que se trataba de la zarza ardiente de Moisés. Vi entonces un resplandor celestial que llenó la habitación y que, moviéndose, condensábase en torno de Ana. Las mujeres cayeron como desvanecidas con el rostro pegado al suelo. La luz en torno de Ana tomó la forma de la zarza que ardía junto a Moisés sobre el monte Horeb, y ya no me fue posible contemplarla. La llama se proyectaba hacia el interior. De pronto vi que Ana recibía en sus brazos a la pequeña María, luminosa, que envolvió en su manto,
apretó contra su pecho y colocó sobre el escabel delante del relicario. Prosiguió luego sus oraciones. Oí entonces que la niña lloraba. Vi que Ana sacaba unos lienzos debajo del gran velo que la cubría y fajándola, dejaba la cabeza, el pecho y los brazos descubiertos. La aparición de la zarza ardiendo desapareció. Levantáronse entonces las mujeres, y en medio de la mayor admiración recibieron en brazos a la criatura recién nacida, derramando lágrimas de alegría. Entonaron todas juntas un cántico de acción de gracias, y Ana alzó a la niña en el aire como para ofrecerla. Vi entonces que la habitación se volvió a llenar de luces, y oí a los ángeles que cantaban Gloria y Aleluya. Pude escuchar todo lo que decían. Supe que según lo anunciaban, 20 días más tarde la niña recibiría el nombre de María. Entró Ana en su alcoba y se acostó. Las mujeres tomaron a la niña, la despojaron de la faja, la lavaron y, fajándola de nuevo, la llevaron enseguida junto a su madre, cuyo lecho estaba dispuesto de tal manera que se podía fijar contra él una pequeña canasta calada, donde tenía la niña un sitio separado al lado de su madre. Las mujeres llamaron entonces a Joaquín, el cual se acercó al lecho de Ana, y arrodillándose, derramó abundantes lágrimas de alegría sobre la niña. La alzó en sus brazos y entonó un cántico de alabanzas, como Zacarías en el nacimiento del Bautista. Habló en el cántico del santo germen, que colocado por Dios en Abraham, se había perpetuado en el pueblo de Dios y en la alianza, cuyo sello era la circuncisión, y que con esta niña llegaba a su más alto florecimiento. Oí decir en el cántico que aquellas palabras del profeta, un vástago brotará de la raíz de Jesé, cumplíanse en ese momento perfectamente. Dijo también con mucho fervor y humildad que después de esto moriría contento. Noté que María Elí, la hija mayor de Ana, llegó bastante tarde para ver a la niña. A pesar de ser madre ella misma desde varios años atrás, no había asistido al nacimiento de María, quizás porque, según las leyes judías, una hija no debía hallarse al lado de su madre en tales circunstancias. Al día siguiente vi a los servidores y a las criadas y a mucha gente del país reunidos en torno de la casa. Se les hacía entrar sucesivamente, y la niña María fue mostrada a todos por las mujeres que la atendían. Se emocionaron mucho, y algunos se volvieron más buenos. Otros vecinos acudían porque durante la noche había aparecido una luz encima de la casa, y porque el alumbramiento de Ana, después de tantos años de esterilidad, era considerado como una especial gracia del cielo. XV. El nacimiento de María en el cielo, en el limbo y en la naturaleza. En el instante en que la pequeña María se hallaba en los brazos de Santa Ana, la vi en el cielo presentada ante la Santísima Trinidad y saludada con júbilo por todos los coros celestiales. Entendí que le fueron manifestados de modo sobrenatural todas sus alegrías, sus dolores y su futuro destino. María recibió el conocimiento de los más profundos misterios, guardando, sin embargo, su inocencia y candor de niña. Nosotros no podemos comprender la ciencia que le fue dada, porque la nuestra tiene su origen en el árbol fatal del paraíso terrenal. Ella conoció todo esto como el niño conoce el seno de la madre donde debe buscar su alimento. Cuando terminó la contemplación en la cual vi a la niña María en el cielo, instruida por la gracia divina, por primera vez pude verla llorar. Vi anunciado el nacimiento de María en el limbo a los santos patriarcas en el mismo momento en que tuvo lugar. Los vi a todos, y en particular a Adán y Eva, penetrados de alegría inexplicable, porque se había cumplido la promesa hecha en el paraíso. Supe también que hubo un progreso en el estado de gracia de los patriarcas.
Su morada se hacía más clara, más amplia, y adquirían mayor influencia sobre las cosas que acontecían en el mundo. Era como si todos sus trabajos, todas las penitencias de su vida, todos sus combates, sus oraciones y sus ansias hubiesen llegado, por decirlo así, a su completa madurez, produciendo frutos de paz y de gracia. Observé un gran movimiento de alegría en toda la naturaleza al nacimiento de María, en los animales y en el corazón de los hombres de bien, y oí armoniosos cantos por doquiera. Los pecadores se sintieron como angustiados y experimentaron pena y aflicción. Vi que en Nazaret y en las regiones de la tierra prometida, varios poseídos del demonio se agitaban en medio de convulsiones violentas. Corrían de un lado a otro con grandes clamores. Los demonios bramaban por boca de ellos clamando: hay que salir, hay que salir. He visto en Jerusalén al piadoso sacerdote Simeón, que habitaba cerca del templo en el momento del nacimiento de María, sobresaltado por los clamores desaforados de locos y posesos, encerrados en un edificio contiguo a la montaña del templo, sobre el cual tenía Simeón derechos de vigilancia. Lo vi dirigirse a medianoche a la plaza, delante de la casa de los posesos. Un hombre que allí habitaba le preguntó la causa de aquellos gritos, que interrumpían el sueño de todo mundo. Uno de los posesos clamó con más fuerza para que lo dejaran salir. Abrió Simeón la puerta y el poseso gritó, precipitándose afuera, por boca de Satanás: hay que salir, debemos salir. Ha nacido una virgen. Son tantos los ángeles que nos atormentan sobre la tierra que debemos partir, pues ya no podemos poseer un solo hombre más. Vi a Simeón orando con mucho fervor. El desgraciado poseso fue arrojado violentamente sobre la plaza de un lado a otro, y vi que el demonio salía por fin de su boca. Quedé muy contenta de haber visto al anciano Simeón. Vi también a la profetisa Ana y a Noemí, hermana de la madre de Lázaro, que habitaba en el templo, y fue más tarde la maestra de la niña María. Fueron despertadas y se enteraron, por medio de visiones, de que había nacido una criatura de predilección. Se reunieron y se comunicaron unas a otras las cosas que acababan de saber. Creo que ellas conocían ya a Santa Ana. XVI. En Caldea, Egipto y otros lugares se anuncia el nacimiento de María. En el país de los Reyes Magos, mujeres videntes tuvieron visiones del nacimiento de la Santísima Virgen. Ellas decían a los sacerdotes que había nacido una virgen, para saludar, a la cual habían bajado muchos espíritus del cielo, que otros espíritus malignos se lamentaban de ello. También los Reyes Magos, que observaban los astros, vieron figuras y representaciones del acontecimiento. En Egipto, la misma noche del nacimiento de María, fue arrojado del templo un ídolo y echado a las aguas del mar. Otro ídolo cayó de su pedestal y se deshizo en pedazos. Llegaron más tarde a casa de Ana varios parientes de Joaquín, que acudían desde el valle de Zabulón, y algunos siervos que habían estado lejos. A todos les fue mostrada la niña María. En casa se preparó una comida para los visitantes. Más tarde concurrieron muchas gentes para ver a la niña María, de modo que fue sacada de su cuna y puesta en sitio elevado, como sobre un caballete, en la parte anterior de la casa. Estaba sobre lienzos colorados y blancos por encima, fajada con lienzos colorados y blancos transparentes hasta debajo de los bracitos. Sus cabellos eran rubios y rizados. He visto después a María Cleofás, la hija de María Elí y de Cleofás, nieta de Ana, de algunos años de edad, jugar con María y besarla. Era María Cleofás una niña fuerte y robusta. Tenía un vestidito sin mangas,
con bordes colorados y adornos de rojas manzanas bordadas. En los brazos descubiertos llevaba coronitas blancas que parecían de seda, lana o plumas. La niña María tenía también un velo transparente alrededor del cuello. XVII. La niña recibe el nombre de María. Septiembre 22 y 23. Hoy vi una gran fiesta en casa de Ana. Los muebles habían sido cambiados de lugar y puesto a un lado en las habitaciones del frente. Los tabiques de juncos, que formaban habitaciones separadas, habían sido quitados para poder disponer una gran mesa. En torno de la sala vi una mesa amplia, baja, llena de platos y fuentes para la comida. En el centro se había levantado un altar cubierto con un paño rojo y blanco, sobre el cual había una cunita también de rojo y blanco y una colcha celeste. Al lado del altar había un atril cubierto con rollos de pergamino conteniendo oraciones. Delante del altar había 5 sacerdotes de Nazaret con vestimentas de ceremonias. Joaquín estaba con ellos. En el fondo, en torno del altar, había mujeres y hombres parientes de Joaquín, todos con trajes de fiesta. Recuerdo a la hermana de Ana, Maraja de Séforis, y a su hija mayor. Santa Ana había dejado el lecho, pero no asistió a la ceremonia, quedándose en la habitación detrás del hogar. Enue, la hermana de Isabel, trajo a la pequeña María poniéndola en brazos de Joaquín. Los sacerdotes se colocaron delante del altar, cerca de los rollos, y recitaron en alta voz las oraciones. Joaquín entregó a la niña al principal de ellos, el cual, alzándola en el aire, mientras rezaba, como para ofrecerla a Dios, la dejó luego en su cuna, sobre el altar. Tomó después unas tijeras de forma particular, con las cuales cortó 3 pequeñas quedejas de cabello a ambos lados de la cabeza y la frente de la criatura, quemándolas en el brasero. Tomó luego una caja que contenía aceite y ungió los 5 sentidos de la niña, tocándole con el pulgar las orejas, los ojos, la nariz, la boca y el hueco del estómago. Sobre el pecho de la criatura colocó un pergamino donde estaba escrito el nombre de María. Luego se cantaron salmos y se sirvió la comida, la cual no pude ver. Varias semanas después del nacimiento de María, vi a Joaquín y a Ana que iban con la niña al templo para ofrecer un sacrificio. La presentaron al templo con vivos sentimientos de piedad y agradeciendo a Dios, de un modo parecido a lo que más tarde hizo la Virgen Santísima cuando presentó al niño Jesús y lo rescató del templo, según las prescripciones de la ley. Al día siguiente entregaron su ofrenda, prometiendo consagrar a la niña a Dios en el templo dentro de algunos años. Después volvieron a Jerusalén. XVIII. Preparativos para la presentación en el templo. Octubre 18 del año 1821. María era de 3 años de edad y 3 meses cuando hizo el voto de presentarse en el templo entre las vírgenes que allí moraban. Era de complexión delicada, cabellera blonda, un tanto rizada hacia abajo. Tenía ya la estatura que hoy en nuestro país tiene un niño de 5 a 6 años. La hija de María Elí era mayor en algunos años y más robusta. He visto en casa de Ana los preparativos de María para ser conducida al templo. Era una fiesta muy grande. Estaban presentes 5 sacerdotes de Nazaret, de Séforis y de otras regiones, entre ellos Zacarías y un hijo del hermano del padre de Ana. Ensayaban una ceremonia con la niña María. Era una especie de examen para ver si estaba madura para ser recibida en el templo. Además de los sacerdotes estaban presentes la hermana de Ana de Séforis y su hija, María Elí y su hijita, y algunas pequeñas niñas y parientes.
Los vestidos, en parte cortados por los sacerdotes y arreglados por las mujeres, le fueron puestos en esta ocasión a la niña en diversos momentos, mientras le dirigían preguntas. Esta ceremonia tenía un aire de gravedad y de seriedad, aun cuando algunas preguntas estaban hechas por el anciano sacerdote con infantil sonrisa, las cuales eran contestadas siempre por la niña, con admiración de los sacerdotes y lágrimas de sus padres. Había para María 3 clases de vestidos, que se le pusieron en 3 momentos. Esto tenía lugar en un gran espacio junto a la sala del comedor, que recibía la luz por una abertura cuadrangular abierta en el techo, a menudo cerrada con una cortina. En el suelo había un tapete rojo y en medio de la sala un altar cubierto de paño rojo y encima blanco transparente. Sobre el altar había una caja con rollos escritos y una cortina que tenía dibujada o bordada la imagen de Moisés envuelto en su gran manto de oración y sosteniendo en sus brazos las tablas de la ley. He visto a Moisés siempre de anchas espaldas, cabeza alta, nariz grande y curva. En su gran frente, 2 elevaciones vueltas un tanto una hacia la otra, todo lo cual daba un aspecto muy particular. Estas especies de cuernos los tuvo ya Moisés desde niño, como 2 verrugas. El color de su rostro era rojo oscuro de fuego y los cabellos rubios. He visto a menudo semejante especie de cuernos en la frente de antiguos profetas y ermitaños, y a veces una sola de estas excrescencias en medio de la frente. Sobre el altar estaban los 3 vestidos de María. Había también paños y lienzos obsequiados por los parientes para el arreglo de la niña. Frente al altar veíase sobre gradas una especie de trono. Joaquín, Ana y los miembros de la familia se encontraban reunidos. Las mujeres estaban detrás de las niñas al lado de María. Los sacerdotes entraron con los pies descalzos. Había 5, pero solo 3 de ellos llevaban vestiduras sacerdotales e intervenían en la ceremonia. Un sacerdote tomó del altar las diversas prendas de la vestimenta, explicó su significado y las presentó a la hermana de Ana, Maraja de Séforis, la cual vistió con ellas a la niña María. Le pusieron primero un vestidito amarillo y encima, sobre el pecho, otra ropa bordada con cintas que se ponía por el cuello y se sujetaba al cuerpo. Después un mantito oscuro con abertura en los brazos. Por arriba colocaban algunos retazos de género. Este manto estaba abierto por arriba y cerrado por debajo del pecho. Le calzaron sandalias oscuras con suelas gruesas de color amarillo. Tenía los cabellos rubios peinados y una corona de seda blanca con variadas plumas. Estas plumas eran de un dedo de largo y dobladas para adentro. Conozco el pájaro de estas comarcas que tiene esas plumas. Le colocaron sobre la cabeza un velo cuadrado de color ceniza, que se podía recoger bajo los brazos, para que éstos descansaran como sobre 2 nudos. Este velo parecía de penitencia o de oración. Los sacerdotes le dirigieron toda clase de preguntas relacionadas con la manera de vivir de las jóvenes del templo. Le dijeron, entre otras cosas: tus padres, al consagrarte al templo, han hecho voto de que no beberás vino ni vinagre, ni comerás uvas ni higos. ¿Qué quieres agregar a este voto? Piénsalo durante la comida. A los judíos, especialmente a las jóvenes judías, les gusta mucho el vinagre, y María también tenía gusto en beberlo. Le hicieron otras preguntas y le pusieron el segundo género de vestido. Constaba este de uno azul celeste, con un mantito blanco azulado, y un adorno sobre el pecho, y un velo transparente de seda blanca con pliegues detrás, como usan las monjas. Sobre la cabeza le pusieron una corona de cera, adornada con flores y capullos de hojas verdes. Los sacerdotes le pusieron otro velo para la cara. Por arriba parecía una gorra, con 3 broches a diversa distancia, de modo que se podía levantar un tercio, una mitad o todo el velo sobre la cabeza. Se le indicó el uso del velo, cómo tenía que recogerlo para comer y bajarlo cuando fuese preguntada.
Con este vestido se presentó María con los demás a la mesa. La colocaron entre dos sacerdotes y uno enfrente. Las mujeres con otros niños se sentaron en un extremo de la mesa, separadas de los hombres. Durante la comida probaron los sacerdotes a la niña María en el uso del velo. Hubo preguntas y respuestas. También se le instruyó acerca de otras costumbres que debía observar. Le dijeron que podía comer de todo, por ahora dándole diversas comidas para tentarla. María los dejó a todos maravillados con su forma de proceder y con las respuestas que les daba. Tomó muy poco alimento y respondía con sabiduría infantil que admiraba a todos. He visto durante todo el tiempo a los ángeles en torno a ella, que le sugerían y guiaban en todos los casos. Después de la comida fue llevada a la otra sala delante del altar, donde le quitaron los vestidos de la segunda clase para ponerle los de la tercera. La hermana de Santa Ana y un sacerdote la revistieron de los nuevos vestidos. El sacerdote explicaba el significado de cada pieza, relacionándola a cosas espirituales. Recibió entonces la niña María los vestidos de fiesta. Era un vestido color violeta con adorno de paño bordado sobre el pecho. Se ataba de costado con el paño de atrás, formaba rizos y terminaba en punta por debajo. Le pusieron un mantito violeta más amplio y más festivo, redondeado por detrás que parecía una casulla de misa. Tenía mangas anchas para los brazos y 5 líneas de adornos de oro. La del medio estaba partida y se recogía y cerraba con botones. El manto estaba también bordado en las extremidades. Luego se le puso un velo grande. De una parte caía en blanco y de otra en blanco violeta sobre los ojos. Sobre esto le colocaron una corona cerrada con 5 broches, que constaba de un círculo de oro, más ancho arriba, con picos y botones. Esta corona estaba revestida de seda por fuera, con rositas y 5 perlas de adorno. Los 5 arcos terminales eran de seda y tenían un botón. El escapulario del pecho estaba unido por detrás, por delante tenía cintas. El manto estaba sujeto por delante sobre el pecho. Revestida de esta forma, fue la niña María llevada sobre las gradas del altar. Las niñas rodeaban el altar de uno a otro lado. María dijo que no pensaba comer carne ni pescado ni tomar leche, que solo tomaría una bebida hecha de agua y de médula de junco, que usaban los pobres, y que pondría a veces en el agua un poco de zumo de terebinto. Esta bebida es como un aceite blanco, se expande y es muy refrescante, aunque no tan fina como el bálsamo. Prometió no gustar especias y no comer en frutas más que unas bayas amarillas que crecen como uvas. Conozco estas bayas, las comen los niños y la gente pobre. También dijo que quería descansar sobre el suelo y levantarse 3 veces durante la noche para rezar. Las personas piadosas, Ana y Joaquín, lloraban al oír estas cosas. El anciano Joaquín, abrazando a su hija, le decía: hija, esto es muy duro de observar. Si quieres vivir en tanta penitencia, creo que no te podré ver más a causa de mi avanzada edad. Era una escena muy conmovedora. Los sacerdotes le dijeron que se levantara solo una vez, como las demás, y le hicieron otras propuestas para mitigar su abstinencia. Le impusieron comer otros alimentos como el pescado en las grandes festividades. Había en Jerusalén, en la parte baja de la ciudad, un gran mercado de pescados que recibía el agua de la piscina de Betseda. Un día que faltó el agua, Herodes el Grande quiso construir allí un acueducto, vendiendo, para lograr dinero, vestiduras sacerdotales y vasos sagrados del templo. Por este motivo hubo un intento de sublevación, pues los esenios, encargados de la inspección de las vestiduras sacerdotales, acudieron a Jerusalén de todas partes del país y se opusieron firmemente. Recordé en este momento estas cosas. Por último dijeron los sacerdotes: muchas de las otras niñas que van al templo sin pagar su manutención y sus vestidos, se comprometen con el consentimiento de sus padres a lavar los vestidos de los sacerdotes
manchados con la sangre de las víctimas y otros paños burdos, trabajo muy pesado que lastima a las manos. Tú no necesitas hacer esto, porque tus padres te costean tu manutención. María respondió prontamente que quería hacer también eso, si era tenida por digna de hacerlo. Joaquín se emocionó grandemente al oírla. Mientras se hacían estas ceremonias, vi que María, en varias ocasiones, había crecido de tal modo ante ellos que los superaba en altura. Era una señal de la gracia de la sabiduría. Los sacerdotes se mostraron serios, con grata admiración. Por último fue bendecida la niña María por el sacerdote. La he visto de pie sobre el tronito resplandeciente. 2 sacerdotes estaban a su lado, otro delante. Los sacerdotes tenían rollos en las manos y rezaban preces sobre ella con las manos extendidas. Tuve una admirable visión de María. Me parecía que por la bendición se hacía transparente. Vi una gloria de indescriptible esplendor y dentro de ella el misterio del arca de la alianza, como si estuviese en un brillante vaso de cristal. Luego vi el corazón de María que se abría en dos, como una puertecita del templete, y el misterio sacramental del arca de la alianza penetró en su corazón. En torno de este misterio había formado un tabernáculo de variadas y muy significativas piedras preciosas. Entró en el corazón como el arca en el Santísimo, como el ostentorio en el tabernáculo. Vi a la niña María como transformada, flotando en el aire. Con la entrada del sacramento en el corazón de María, que se cerró luego, lo que era figura pasó a ser realidad y posesión, y vi que la niña estuvo desde entonces como penetrada de una ardosa concentración interior. Vi también durante esta visión que Zacarías recibió una interna persuasión o una celestial revelación de que María era el vaso elegido del misterio o sacramento. Había recibido él un rayo de luz que yo vi salir de María. Después de esto condujeron los sacerdotes a la niña a donde estaban sus padres. Ana levantó a su hija en alto y estrechándola contra su pecho la besó con interna dulzura y afecto, mezclada de veneración. Joaquín, muy conmovido, le dio la mano, lleno de admiración y veneración. La hermana mayor de María Santísima, María de Gelí, abrazó a la niña con más vivacidad que Santa Ana, que era una mujer muy reservada, moderada y muy medida en todos sus actos. La sobrinita, María Cleofás, le echó los brazos al cuello, como hacen las criaturas. Después los sacerdotes tomaron a la niña de nuevo, le quitaron los vestidos simbólicos y le pusieron sus acostumbrados vestidos. Todavía los he visto de pie, tomando algún líquido de un recipiente, y luego partir.